Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos, es un placer tenerlos nuevamente aquí con nosotros en esta serie en que los autores del libro Historia de Chiapas, tomo 1, época prehispánica, están disertando sobre cada uno de sus temas. Ya tuvimos oportunidad anteriormente de escuchar lo correspondiente al preclásico, al clásico en el estado de Chiapas. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de recibir y conversar con ellos, con quienes se hicieron cargo de la parte del posclásico en Chiapas. Ellos son el doctor Josué Lozada Toledo y el doctor Joel W. Palca. Josué Lozada Toledo es arqueólogo, maestro en ciencias y doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido director de Patrimonio e Investigación Cultural en el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y director de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente es profesor investigador en la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente dirige el proyecto de análisis arqueométrico del arte rupestre de la selva lacandona y es miembro del proyecto arqueológico Mensabac. Joel W. Palca, por su parte, es arqueólogo y doctor en antropología por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Ha dirigido múltiples tesis de doctorado en antropología en la Universidad de Illinois, Chicago, donde fue profesor de tiempo completo. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo por la Universidad Estatal de Arizona. Es director del proyecto arqueológico Mensabac desde el año 2004. Ha publicado varios libros enfocados principalmente en la arqueología de Dos Pilas en Guatemala y Mensabac en Ocosingo, Chiapas. Dentro de sus múltiples artículos destacan los temas de arqueología y etnohistoria de grupos mayas no conquistados, arqueología histórica y peregrinaciones mayas. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo de campo en sitios mayas del periodo clásico y, sobre todo, del periodo posclásico. Entre sus numerosas excavaciones destacan sus trabajos arqueológicos con lacandones históricos. Recientemente se enfoca en el tema del paisaje ritual, la pesca y las embarcaciones mayas lacandonas. Pues no se diga más, bienvenidos doctor Josué Lozada y doctor Joel Palca. Adelante, por favor, si son tan amables. A ver, por aquí. Hola, pues saludos a todos. Gracias por estar aquí viendo esta transmisión. Nos toca hablar ahora sobre un momento bien importante de la historia prehispánica del estado de Chiapas. Y ahora hablaremos sobre el periodo posclásico en Chiapas, sitios arqueológicos y tópicos más representativos, ¿verdad?, de este momento. Este capítulo del libro que se publicó precisamente con la editorial Entre Tejas, a la cual agradecemos también la invitación, fue escrito por mi colega, el doctor Joel Palca, de la Universidad Estatal de Arizona, y un servidor, Josué Lozada, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto se enmarca en el proyecto, en el marco del proyecto arqueológico Metzaboc, y vamos a empezar a comentarles algunos de los temas más importantes de este periodo que les queremos compartir. Bueno, el periodo posclásico en Chiapas básicamente se va a caracterizar por varias cuestiones, varios elementos que queremos aquí resaltar. Por un lado, vamos a hablar de los sitios que tienen que ver con plataformas bajas. No estamos hablando de una arquitectura monumental, como ya se habló en otros periodos, como en el periodo clásico, por ejemplo. En este caso vamos a hablar también algo sobre la religión, sobre la economía, los sistemas de intercambio, rutas de comunicación, y también hablaremos sobre todo de la migración, de la guerra, de las fortificaciones, y nos interesa también hacer una conexión entre el pasado y el presente a partir de los grupos que estudiamos.
En este caso, estamos muy familiarizados con la comunidad lacandona, con la cual hemos trabajado muchos años y hemos compartido con ellos una verdadera arqueología comunitaria, y les vamos a compartir algunas de estos datos que pueden ser de utilidad. Y entonces, en ese sentido, pensamos que el posclásico es muy importante para la historia de Chiapas, sobre todo cuando hablamos en tiempos prehispánicos. Y vamos a ver que un tema bien importante va a ser el tópico del agua. Si bien ya durante el periodo clásico tardío, clásico terminal, sabemos que muchos de estos sitios arqueológicos fueron abandonados. Las causas del abandono, pues bueno, se sugiere un cambio climático global, ¿verdad? Aunado a una sobrepoblación, aunado también a una crisis también política, hambruna en algunos casos, y toda esta serie, ¿no?, de cuestiones se van a aglutinar y van a hacer que colapse la civilización. Y fíjense que estamos en un momento muy, muy similar, ¿no? Precisamente en la actualidad, que vivimos estos tiempos pandémicos, ¿no?, de crisis civilizatoria, y creo que ahí los mayas, los antiguos mayas, tienen algo también que enseñarnos en ese sentido. Durante el periodo posclásico es cuando estas comunidades están buscando sobre todo el tema del agua. Entonces, en este caso, los ríos, las lagunas, ¿no?, los cenotes se van a convertir en lugares muy importantes para hacerse de recursos hídricos, pero también recursos alimenticios, ¿verdad?, en una época de crisis. Vamos a ver el caso de los zoques. En el caso de los zoques, yo les quiero compartir ahora el tema del paisaje y el arte rupestre. El caso de los zoques, habitantes de la depresión central del estado de Chiapas, también tuvieron un patrón de asentamiento muy especial justo al término del periodo clásico e inicios del periodo posclásico. Vamos a ver que en este momento muchos de los asentamientos se van a situar a lo largo de los ríos, en las altas paredes de los cañones, como el cañón del río La Venta, que pueden ver aquí en este mapa. Y vamos a ver también que estos asentamientos se van a dar en lugares como las cimas. Vamos a ver algunos ejemplos, como el caso de la cima de las Cotorras. Entonces, bueno, como pueden ver en el mapa, estos asentamientos van a estar buscando el agua, pero también por otro lado van a privilegiar estas paredes, estas alturas, la montaña, la cueva, porque estamos hablando de un momento también de mucho militarismo. Entonces es algo que no se nos debe de olvidar. El periodo posclásico en Chiapas lo entendemos como una época de agitación de las estructuras sociales, de las estructuras de poder, y sobre todo también la búsqueda del agua. Eso va a ser fundamental. Entonces, bueno, aquí podemos ver varios de estos sitios que tienen ocupación también desde el periodo clásico, son los puntitos que ven ahí a lo largo del mapa, pero también varios de estos sitios tienen una ocupación del periodo posclásico. Estamos hablando ahí, ustedes pueden ver la poligonal de la reserva de la biosfera, en este caso Selva El Ocote. Y vamos entonces a hablar el caso de las cimas. Las cimas también cumplieron un papel bien importante en este periodo, sobre todo el periodo posclásico para los grupos zoques. Y aquí en el mapa pueden ver la ubicación de la cima del Copal, que es precisamente la cima de las Cotorras, también es conocida como cima del Copal. A un lado está una cima que no es muy conocida, que es más pequeña, a la cual se le denomina cima del Mujú, y existe una tercera cima más que es llamada la cima del Tigre. En esta diapositiva lo que se puede apreciar es que existe una serie de sitios arqueológicos con presencia de arte rupestre de los grupos zoques. A la izquierda vemos la cima de las Cotorras, en la parte central vemos el caso de la cima del Tigre, y a la derecha vemos el caso de la cima del Mujú. Aquí nos llama mucho la atención la ubicación de las pinturas rupestres, porque se encuentran a gran altura.
Para llegar a ellas hay que aplicar técnicas de escalada en roca, lo que nos pone a pensar entonces que los antiguos zoques eran grandes escaladores y para la época utilizaron de su propia tecnología para poder llegar a estos lugares. Como vemos en la imagen central, esta fotografía tomada por Guillermo Acosta, con quien también tuvimos la oportunidad de caminar varios de estos sitios y registrarlos ya hace varios años, podemos ver, por ejemplo, aquí la imagen del escalador, quien va escalando y el arte rupestre se encuentra acá arriba. Entonces, vean el gran riesgo que implica llegar a estos lugares, los cuales está motivando a los antiguos zoques para poder plasmar ahí parte de su religión y parte de su cosmovisión. El arte rupestre fue una de las puertas que a mí me permitió entrar al periodo posclásico. Después de investigar estos sitios zoques en la depresión central del estado de Chiapas, el arte rupestre me llevó a un nuevo territorio que ya habíamos caminado, que ya habíamos también tenido la oportunidad de investigar, pero ahora me llamó mucho la atención el tema del agua. Y en este caso, en este mapa, lo que pueden ver son una serie de cuerpos de agua que se encuentran distribuidos en la selva lacandona. Vamos, por cuestiones de tiempo, solo voy a hablar sobre dos lagunas, que son las lagunas que hemos investigado. Es básicamente Laguna Metzaboc, que se encuentra por acá arriba en la esquina superior izquierda del mapa, y vamos a hablar también de esta laguna muy importante que se llama Laguna Petja. Pero como pueden ver, aquí se está dando un corredor intermontano, donde se van formando muchas lagunas, dentro de ellas algunas muy importantes, como el caso de Laguna Lacanjá, y también esta laguna de grandes dimensiones, que es Laguna Miramar, la cual ya está siendo estudiada sistemáticamente por un colega de nosotros, que es Ramón Folk, quien también participa dentro de este proyecto. Entonces, como vemos en este mapa, se ve este corredor intermontano. Aquí estaría Laguna Metzaboc y por acá abajo estaría Laguna Petja. Entonces, desde tiempos prehispánicos, estas lagunas funcionaron como corredores por donde los antiguos mayas transitaron, ¿no? Y de alguna manera también los cuerpos de agua funcionaron como las paradas obligadas para hacerse de recursos hídricos, de recursos alimenticios, ¿verdad? Y sobre todo también como paradas dentro de las peregrinaciones. Esto va a ser muy importante porque entonces las lagunas funcionaron no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista simbólico, porque fueron lugares especiales, lugares sagrados, donde los antiguos mayas llegaban a hacer allí sus rituales. Y vamos a ver qué más hacían en este tipo de espacios. Este es un mapa de Laguna Metzaboc. Laguna Metzaboc ya tiene varios años que estamos investigando ahí. Joel Palca ya desde el 2005 es cuando emprende este proyecto de investigación junto con Fabiola y a partir de entonces se han generado mucha información y nos parece uno de los sitios mejor estudiados del periodo posclásico porque lo hemos estudiado tanto a nivel de la arquitectura como del arte rupestre y también de manera subacuática. Esto también es muy importante porque hemos emprendido también recientemente un proyecto de investigación subacuática con el apoyo de varios buzos de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA, pero también de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quienes nos han apoyado para emprender este tipo de proyectos. Como pueden ver en el mapa, existen varios sitios alrededor de Laguna Metzaboc, algunos con presencia de arte rupestre, otros se trata de cuevas y unos más presentan arquitectura. La época de estos sitios arqueológicos se están dando sobre todo en el preclásico tardío. Hay un abandono aparentemente durante todo el periodo clásico, salvo el sitio es visitado por ciertos peregrinos mayas durante el clásico, pero vamos a ver que el momento de mayor ocupación
en Laguna Metzaboc va a ser justo el periodo posclásico tardío. Y aquí les quiero mostrar este dibujo que me gusta mucho, que de hecho es parte de la portada, ¿verdad?, del libro Historia de Chiapas, época prehispánica. Y aquí lo que estamos viendo es un risco con arte rupestre en Laguna Metzaboc. Este risco se denomina risco Tsibaná. En este risco lo que se puede ver es una serie de pinturas rupestres de varias temporalidades. Podemos decir que se trata de un palimpsesto en el sentido de que hay una serie de escrituras sobre escrituras, ¿verdad? En este caso motivos sobre motivos, pero que también son respetados por estas comunidades. Los motivos más antiguos son estos dos personajes que se encuentran aquí. Son personajes de un estilo muy del preclásico tardío. Son personajes de gran formato, ¿verdad? Y luego tenemos una serie de pinturas rupestres, algunas podrían ser también del periodo clásico tardío, no estamos muy seguros, acá hay algunos glifos que están muy erosionados lamentablemente, pero la gran mayoría de estas pinturas rupestres van a ser del periodo posclásico. Y aquí un tema bien importante va a ser el tema de las manos, el pintar manos al negativo, ¿no? Va a ser un tema recurrente en estas lagunas y pensamos que en estos lugares verdaderamente existía una agencia humana por parte de estos grupos, quienes visitaban el risco para fines ceremoniales, para fines probablemente también curativos, pero también la agencia del propio risco. Los riscos, recordemos que eran vistos también como personas, eran vistos como dioses. Estos lugares verdaderamente funcionaban como imanes para la práctica social, para que se llevaran allí estas actividades de carácter ritual. También le hemos entrado debajo del agua de estos riscos y hemos tenido también la oportunidad de encontrar algunas piezas muy interesantes que nos habla que los antiguos mayas llegaban a hacer estos rituales y arrojaban ahí al agua precisamente sobre un culto al agua, un culto a la serpiente emplumada también, porque les tenemos que comentar que debajo de este risco con pinturas rupestres existen unos petrograbados de serpientes en zigzag. Aparece la serpiente emplumada ahí abajo y solo se puede ver cuando es temporada de sequía, porque cuando es temporada de sequía el nivel del agua desciende hasta 7 metros y a veces hasta un poco más y sale la serpiente emplumada. Este es otro de los lugares que queremos comentarles. Esta es una laguna denominada Laguna Petjá. En la literatura también se encuentra como Laguna Itzanocuj, que de hecho habla de una deidad maya lacandona. Y en este lugar también existen varios sitios arqueológicos, pero el día de hoy quiero resaltar el tema del arte rupestre. Y entonces existen 3 riscos que hemos registrado con presencia de arte rupestre, los cuales denominamos risco de las manchas, risco del jaguar y el risco Itzanocuj. Como pueden ver, esta laguna es de grandes dimensiones, pero algo muy importante son las islas. Las islas que se encuentran aquí presentan ocupación prehispánica y de hecho una de estas islas tiene una forma totalmente rectangular, por lo que se trata de islas artificiales, es decir, islas hechas por los antiguos mayas. Esto es uno de los pocos casos, incluso en el área maya y en el mundo, ¿no?, de grupos que están fabricando o elaborando sus propias islas al arrojar una serie de piedras durante mucho tiempo y acomodarlas de tal manera que crean estos lugares. Aquí en estas islas se tiene registro también de algunos caminos que comunican las islas, ¿no?, como si fueran sagbés sobre el agua, lo cual me parece extraordinario porque parecen ser que también funcionaban como circuitos de peregrinación. Y esta es la famosa pintura rupestre del risco Itzanocuj.
Esta pintura rupestre, como pueden ver, es un estilo muy posclásico, es un estilo códice que nos recuerda a este estilo también Mixteca Puebla, muy interesante. Y fíjense cómo también existen unas oquedades cerca de este motivo rupestre, donde probablemente los antiguos mayas también depositaron aquí, probablemente en la oscuridad, en la noche. Imaginemos antorchas con fuego, que a través del fuego se le da cierto dinamismo a la imagen, con un juego de luces y sombras, ¿no? Dándole también entonces esta cuestión de agencia y de animismo también a la roca. Y voy a terminar mi intervención aquí para después darle la palabra a Joel Palca, quien va a continuar con esta plática del posclásico. Y queríamos compartirles también que en esta laguna de Petjá, hace varios años se localizaron estas 3 urnas. Son 3 urnas extraordinarias, me parecen muy interesantes, porque 2 de ellas se trata de cilindros portaincensarios gemelos. Afortunadamente se le han hecho ya los estudios de arqueometría a estas piezas. Una de estas piezas se encuentra actualmente en el Museo de los Saltos en San Cristóbal de las Casas, y otra, la segunda pieza, se encuentra en Albion College en Michigan. Y tenemos una tercera pieza, que es la que está aquí en la diapositiva, que se encuentra en el Museo Maya allá en Cancún, ¿no? Entonces aquí nos llama mucho la atención estas urnas, y que a sugerencia de Joel Palca, lo cual estoy de acuerdo, probablemente se trate de deidades gemelas asociadas a la tierra y al comercio. Entonces aquí podemos tener alguna representación de Ixchua, ¿verdad? El dios del comercio entre los antiguos mayas, y aquí tendríamos a la parte femenina, en este caso a Ixchel. Entonces creo que son piezas bien importantes que actualmente se encuentran también bajo estudios, y nos van a arrojar más información sobre el tema de las peregrinaciones, sobre el tema del culto a las cuevas, y sobre todo este culto que va a agarrar una gran importancia durante el periodo posclásico. Entonces, por mi parte sería todo, y agradezco nuevamente la invitación, y le daremos ahora la palabra a Joel Palca.